El Instituto del Tiempo Suspendido es un proyecto de vida en muchos sentidos. Es un proyecto de vida porque el tiempo es una cuestión vital que nos atraviesa a todas y a todos y por tanto es un tema que interpela a cualquiera. Cuando te recibimos en el Instituto del Tiempo Suspendido hay algo teatral, performático, hay literatura, referencias literarias, por tanto es un proyecto, no decimos interdisciplinar, que no nos gusta, sino más bien indisciplinado, en el doble sentido de que no tiene disciplina, porque hay teatro, arte contemporáneo, filosofía, teoría, etcétera, pero también indisciplinado porque está contra la disciplina del régimen temporal del poder hoy en día, el tecnocapitalismo, la aceleración y la productividad. Por tanto, es un proyecto crítico, si quieres también, y contestatario del tiempo en nuestras sociedades actualmente. Las sedes del Instituto del Tiempo Suspendido tienen su propio funcionamiento, es decir, nosotros decimos que esto no es una exposición normal al uso, sino que es la sede de esta institución, que es el Instituto del Tiempo Suspendido. Por tanto, cuando llegas aquí te encuentras con diferentes departamentos. Está, en primer lugar, el departamento del consultorio temporal, luego está el departamento de justicia temporal y, por último, está el desacelerador de neuronas. Entonces, nosotros estamos aquí recibiendo a las personas de forma individual. El primer paso es pasar al consultorio, en el que hacemos una primera pregunta para entrar un poco en materia sobre cuál es tu relación con el tiempo. A partir de ahí invitamos a la persona que continúe el recorrido mirando un código cronopenal que hemos creado, en el que tipificamos, con mucha ironía pero también con mucha verdad detrás, pues los típicos delitos sobre el tiempo que cometemos todos y todas, ¿no? Y finalmente se pasa al juicio en el Departamento de Justicia Temporal, en el que Javier te hace un juicio y dice si eres cronodelincuente o no. Y por último está el desacelerador de neuronas, que es el espacio donde hemos puesto todas esas voces que nos han acompañado durante todos estos años, que han sido inspiradores, que nos han abierto vías de investigación. Luego hay unos libros de consulta con unos pubs para que la gente consulte y entre un poco en nuestro universo. Antes de estudiar Bellas Artes, iba a decir antes de ser artista, pero no sé cuándo una persona se vuelve artista, pero digamos que mi formación primera es de economista y ahí, claro, pues el tiempo productivo te atraviesa, ¿no? Porque es una cosa que yo creo que te determina bastante. Entonces, a través de mi experiencia en el mundo de la empresa, tuve claro que no quería dedicarme a eso, que me horrorizó, y una de las cosas que más me horrorizaba era ese tiempo productivo. Y en cuanto empecé a trabajar o a hacer proyectos en el ámbito del arte contemporáneo, el tema era el tiempo de la maternidad, el tiempo de los cuidados, el tiempo sobre perder el tiempo. Y dijimos, bueno, tenemos que cambiar, tiene que haber otro formato, tenemos que hacer algo. Y dijimos, un instituto, ¿no? La idea nace en 2019, el MUSAC en León nos da una beca para producir todo el proyecto, y cuando lo vamos a inaugurar en 2020 nos confina por la pandemia del COVID. Entonces fue como una cosa súper premonitoria, ¿no? La gente, ¿habéis suspendido el tiempo de verdad? O sea, fue muy fuerte. Entonces hubo un cambio de planes y dijimos, bueno, pues lo que haremos es lanzar la sede virtual, que es nuestra web, y a partir de ahí podemos empezar a comunicarnos con la gente con cuestionarios de tiempos confinados, cómo está la gente viviendo el tiempo en este parón global tan fuerte que experimentamos. Y luego ya al año siguiente, cuando las cosas empezaron a mejorar, pudimos inaugurar la primera sede física, que fue en el MUSAC de León. Bueno, a mí el tiempo, en mis inicios como filólogo y filósofo, me interesaba más por una definición metafísica, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Después de conocer a Raquel, pude introducir el vector político y darme cuenta de que el tiempo era más que una noción filosófica o metafísica que tiene que ver con el ser de la existencia, pues que tenía una fuerza y una potencia política muy importante, ¿no? Era un elemento de control de la subjetividad, de disciplina de las personas, de las sociedades, y a partir de ahí, pues, y con todo el trabajo de Raquel, pues el tiempo me interesó más que por una cuestión metafísica, como una cuestión, un elemento, un dispositivo de control de las sociedades, de las subjetividades.
No es fácil responder a qué es el tiempo y yo creo que las filósofas y los filósofos no lo han conseguido de manera unívoca, responder unívocamente a qué es el tiempo. Lo que sí que me he dado cuenta es que quizá qué es el tiempo no es la pregunta más pertinente, más idónea y que más nos interesa hoy en día sobre el tiempo. Por tanto, diría que más que responder a la pregunta ¿qué es el tiempo?, lo que nos interesa a todas y todos hoy es cómo el tiempo determina tu vida, qué tipos de tiempos quieres vivir en tu vida. Desde la pregunta inicial, ¿no?, que lanza Raquel en el consultorio temporal, ¿cuál es tu relación con el tiempo? Ahí entramos un poco en algo que conocéis muy bien aquí en Argentina, ¿no?, un poco de análisis, ¿no? No es un análisis psicoanalítico ni tampoco sentimental, ¿no?, como los consultorios sentimentales. Es un análisis profundo que tiene que ver con eso, con tu relación con el tiempo, cómo vives el tiempo. En el momento en que tú le planteas esta pregunta a la persona, a veces experimentan shocks. O sea, hay gente que, pues bueno, sí, se queda como muy compungida o reacciona de una manera un poco extraña porque es una pregunta que normalmente no nos hacemos. ¿Por qué no nos la hacemos? Porque vivimos el tiempo tal y como nos ha tocado vivirlo de una manera natural. No, esto es el tiempo, esto es así, esta es la vida que tengo que llevar, son las épocas de la vida que voy desarrollando y no se dan cuenta de que debajo de esa manera natural de vivir el tiempo, en realidad, bueno, es un dispositivo de control, hay unas normas, no es una cosa individual, personal o natural, no, es una cuestión política. Hace 300 años no se vivía de igual manera, hace 500 no existían los segundos. En otras culturas el tiempo es cíclico o espiral, no es lineal o hay muchas líneas. Entonces hay que desnaturalizarlo. Por ejemplo, una vez han pasado por el Código Cronopenal, es decir, delitos contra el tiempo, lo interesante es introducir nociones nuevas como por ejemplo cronodelincuencia. ¿Eres un cronodelincuente? Cronoagresores. Hay gente que te machaca, hay gente que impone su ritmo, desde el jefe, pero hasta familiares, amigos, conocidos, etc. Entonces, identificar, por ejemplo, esta idea de cronodelincuencia o ¿hay algún cronoagresor en tu vida? O cronoagresora. Las épocas de la vida están como muy determinadas, adolescencia un poco rebelde, juventud estudios prometedora, madurez estable, etcétera, una vejez digna. Esto es una crononormatividad vital. La mayoría pues más o menos lo seguimos o no. Pero el problema es cuando hay alguna persona que hace algo fuera de esa crononormatividad, algo propio de la adolescencia en la vejez. Y entonces viene el cronodelincuente o la cronodelincuente de turno y le dice, ya no tienes edad para eso. ¿Qué haces pintándote el pelo de rojo a 60 años, por ejemplo? ¿No? O, no sé, con no sé cuántas novias y tienes 80. Ya no tienes edad para eso. Se te pasó el arroz. ¿No? Esas expresiones cronodelincuentes son las que más nos interesan. Porque ahí sí que dan a ver que hay una crononormatividad y que hay un cronoagresor y que hay una presión social para mantenerlas.